Bendecido día, mis amigos y hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es Joshua Erazo, los saludo desde la ciudad de Monterrey y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que se titula El sacrificio que agrada a Dios. La lectura la vamos a tomar del libro de Esdras, capítulo 3, versículo del 1 al 7, pero antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal si no estás suscrito y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que sabemos que serán de bendición para ti y las personas que te rodean. Así que sin más por el momento vamos a empezar con la lectura. Repito, Esdras capítulo 3 versículos del 1 al 7 y dice así la palabra del Señor. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él el holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Algo muy interesante acerca de esta lectura, vemos que están empezando a regresar los judíos a su tierra por orden de Ciro, rey de Persia. Están regresando de Babilonia. Si nosotros estudiamos el contexto de Esdras, estas personas están regresando del exilio a Babilonia, generado por Nabucodonosor, que en ese entonces era el rey de Babilonia, que llevó a cautivos a los judíos. La historia la podemos encontrar en Crónicas. Si nosotros leemos segundo de Crónicas, vamos a ver un poquito acerca de esta cautividad, de estas personas que fueron llevadas al exilio. Algunos de los personajes que se desarrollan en ese periodo de exilio, vemos por ejemplo a Daniel. Vemos a Jeremías, que también escribe acerca de los acontecimientos que estaban sucediendo en ese entonces por consecuencia de la desobediencia de Israel y la idolatría que permitió que se introdujera a la nación. Entonces, una consecuencia de la desobediencia, de la deshonra y de la idolatría de Israel fue el exilio a Babilonia. Bueno, posterior al exilio, pasando 70 años aproximadamente, cumpliéndose 70 años, el pueblo regresa un remanente a Jerusalén para, número 1, reedificar las murallas de Jerusalén y número 2, reedificar el templo. Y vamos a ver algo muy interesante. El género literario de Esdras es una narración histórica. El contexto del libro de Esdras, vemos que los judíos regresan de su tierra, como ya lo mencioné, después de estar cautivos en Babilonia por 70 años. Y para ello podemos tomar la referencia que vemos en Jeremías capítulo 25, versículo 11, en donde se menciona que 70 años estará el pueblo de Israel en una tierra ajena, ¿no? Que iba a ser llevado cautivo a otro lugar. Y lo vemos en Jeremías 25:11. Estos judíos tienen como objetivo principal reinstaurar el servicio sacerdotal y las prácticas y rituales religiosos conforme a la ley de Dios dada por medio de Moisés, y esto lo vemos en el versículo 2 del capítulo 3. Dice así la palabra del Señor y lo voy a leer nuevamente. Dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Vemos también referencias acerca de la ley de Dios en Levítico 26:3 y Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 y Deuteronomio 28 capítulo 28 versículo 1. La premura de los sacerdotes y levitas para iniciar los sacrificios es buscar el favor de Dios y su protección, ya que sufrieron una fuerte oposición por parte de, como se menciona en el libro de Esdras, los pueblos de las tierras, que eran personas de los alrededores que se habían asentado en Judea durante el exilio de los judíos, y también mismos judíos que se habían mezclado con otros pueblos y habían adoptado sus usos y costumbres y se oponían a la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén, o la reedificación de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén como tal. El desarrollo del tema, pues principalmente Dios premia la obediencia. Vemos aquí obediencia por parte de los sacerdotes. La primera parte que regresó del exilio viene comandada principalmente por
Zorobabel, hijo de Salatiel. Él fue la persona que estuvo encargada, él fue la persona que fue la líder en ese entonces, designado como líder para regresar del exilio e iniciar con las labores de reconstrucción y reedificación del templo y la restauración de los servicios del sacerdocio y de los levitas. A pesar de la oposición, Dios premia la obediencia de estos siervos que tuvieron en su corazón el servir a Dios con todo su ser y no tuvieron temor de lo que se pudiera suscitar o de lo que pudiera suceder en sus vidas. Vemos el ejemplo de obediencia en Daniel 3:17. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos fueron confrontados por el rey Nabucodonosor por no postrarse ante la estatua de oro, la estatua que él había edificado y que él había construido para que las personas al escuchar el sonido de la cítara, y podemos ver esa historia en Daniel capítulo 3, se postraran ante esa estatua y la adoraran. Vemos como Sadrach, Mesach y Abednego no se postran ante la estatua y ellos saben en su corazón que Dios los puede rescatar, y cuando Nabucodonosor los confronta y les dice: ¿Quién creen ustedes que los va a librar de mi poder o de mi mano para que yo los eche al horno de fuego? Y ellos responden algo muy interesante y dicen: sepa, oh rey, que nuestro Dios nos librará de tu mano, y si no fuera así, ni siquiera de esa forma nosotros nos postraremos ante esa estatua que tú has erguido, ¿verdad? Que tú has levantado. Vemos también el ejemplo de Daniel en Daniel 6:22, cuando es echado al foso de los leones, cuando regresa el rey Darío a preguntar por él al foso y le dice: Daniel, ¿tu Dios te ha guardado? Y Daniel le responde: me ha guardado, él cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. Y en Hechos capítulo 4 versículo 19 vemos a Pedro y Juan ante el concilio, cuando ellos son confrontados por predicar acerca de Jesús. Ellos dicen: ¿a quién hemos de obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Entonces la obediencia a Dios siempre trae buenos resultados. Dios protege y bendice a aquellos que le obedecen de todo corazón. La intención primaria de los sacerdotes y levitas que regresaron del exilio es devolverle su identidad como pueblo de Dios a los que regresaban del cautiverio y a todos aquellos que estuvieran dispuestos a seguir y servir al Dios viviente. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 6, versículo 21. ¿De qué forma aplicamos las enseñanzas de Esdras a nuestra vida? Esdras 3 del 1 al 7 podría ser una escritura que está única y exclusivamente adaptada o escrita para un público en específico en aquel entonces, que fue aproximadamente en el año 500 y algo antes de Cristo. Sin embargo, ¿cómo aplicamos esa enseñanza que ya fue de una temporada y de una época completamente diferente a la nuestra, a nuestra vida? Ok, vemos algo muy interesante. Estas personas tenían premura o tenían la urgencia de iniciar con los sacrificios, de empezar a ofrecer sacrificios al Dios viviente. Querían otra vez retomar las enseñanzas de la ley, aplicarlas a sus vidas, recuperar su identidad como pueblo que fue llevado cautivo por 70 años y ahora regresa y quieren agradar a Dios con todo su corazón. Podemos rescatar eso de estas personas, podemos rescatar esa enseñanza por parte de ellos y aplicarlo a nuestras vidas. Vemos en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y aquí vemos los sacrificios, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos que ir a un templo, no tenemos que reconstruir un templo, no tenemos que llevar nuestros sacrificios ante un altar y presentarlo para elevar esos sacrificios al Dios viviente. Ahora nosotros somos el templo del Dios viviente y nosotros somos el sacrificio que tiene que presentarse delante de Dios. Y dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, este es vuestro culto racional, esto es lo que tienes que hacer continuamente, a esto te tienes que dedicar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora nosotros, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son el sacrificio que agrada a Dios. Nuestros sacrificios a Dios somos nosotros mismos, obedeciendo y compartiendo la palabra de Dios y llevando la buena noticia del evangelio a toda criatura. Ya no vivimos para nosotros, y eso lo vemos en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora nosotros agradamos a Dios. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Efesios,
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y buscamos ser imitadores de Cristo para alcanzar a otras personas y expandir el reino de Dios a cada rincón del planeta. Entonces, así aplicamos la escritura de Esdras a nuestra vida. Vemos que fue una historia acerca de un pueblo, de una nación, el pueblo de Israel, que regresaba de su exilio, que regresaba a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Quizá nosotros en la época actual ya no tenemos que regresar a una tierra, ya no tenemos que regresar a una tierra física, ya no tenemos que regresar a Israel, ya no tenemos que reinstaurar el sacerdocio establecido en la ley de Moisés. Sin embargo, sí podemos rescatar esta enseñanza por parte de nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Ahora nosotros somos el sacrificio vivo y agradable a Dios. Ahora nuestra tarea como cristianos, nuestro deber y nuestra responsabilidad es iniciar constantemente, todos los días, desde la mañana hasta la noche, a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio que agrada a Dios, en pensamiento, en conducta, en palabra, en obediencia a la palabra, en la divulgación del evangelio. De esa forma nosotros nos presentamos como un sacrificio a Dios, como algo que no pone oposición a la voluntad de Dios, y esparcimos la semilla del reino a cada rincón en el que nosotros nos movemos, hacia donde nos dirigimos, en el lugar en el que trabajamos, en nuestra escuela, en nuestro día a día, en donde nosotros nos desenvolvemos, en el transporte público, a donde quiera que vayamos. Esparcimos la semilla del reino en todo lado, en todas partes, obedeciendo la palabra de Dios y aplicándola a nuestra vida. De la misma forma que nuestros hermanos en Esdras capítulo 3 versículos del 9 al 7 buscaron aplicar la ley de Dios dada por Moisés a sus vidas, y iniciaron con los sacrificios y con las fiestas y con premura iniciaron construyendo el altar, aunque todavía no estaba edificado el templo. Dice la palabra de Dios que los cimientos del templo todavía no habían sido echados. Eso no los detuvo ni los limitó para iniciar con los sacrificios, y con premura lo empezaron a hacer, y empezaron a ofrecer sacrificios y toda ofrenda que la gente quisiera presentar, y todo sacrificio de gratitud que la persona quisiera presentar, ellos lo recibían y lo presentaban a Dios como una ofrenda grata al Señor, ¿verdad? De la misma forma nosotros todos los días tenemos que levantarnos, no tenemos que esperar a que sea domingo. En este caso la construcción del templo podría ser algo equivalente, o podría ser similar a esperar a que llegue el domingo para presentarnos a la iglesia. No tenemos que esperar a que llegue el domingo para que nosotros podamos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Desde el momento en que nosotros nos levantamos el día lunes hasta el sábado en la noche, nosotros constantemente, todos los días, tenemos que ofrecer ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es nuestro culto continuo, nuestro culto diario, de todos los días, de todo el día, no nada más un momento o un día específico. No tiene que ser el domingo, no tiene que ser los días miércoles o los martes, los días que te reúnes. Todos los días constantemente te presentas delante de Dios y te ofreces como un sacrificio que agrada al Dios viviente. Entonces vamos a contagiar esta atmósfera a todos los lugares donde nosotros vayamos. Vamos a contagiar a otras personas y vamos a mostrarles y vamos a enseñarles acerca del Dios viviente, para que ellos también puedan aplicar a su vida todo lo que nosotros hemos aprendido acerca del Dios poderoso, ¿verdad? Vamos a terminar aquí, y antes de terminar quiero pedirte que si tienes alguna petición, alguna necesidad de oración, nos las puedas dejar en los comentarios, y también te voy a hacer la invitación a que ores por todos nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo persecución por causa de Cristo. Tú podrás decir o podrás pensar que no hay persecución, pero hay muchas personas que incluso en México en estos momentos, en estos días difíciles, están sufriendo persecución y están poniendo sus vidas en riesgo por causa de Cristo. Así que además de tus peticiones de oración, te voy a dejar de tarea que leas Esdras, que ores por nuestros hermanos que sufren persecución, y que compartas este video para que pueda ser de bendición para otras personas. Mi nombre es Joshua, es un gusto haber estado con ustedes. Me despido sin antes bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios sea con ustedes. Amén.